Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Con la serie Ingeniería Romana conoceremos un pasado glorioso que nos sorprende y maravilla y nos hace plantear la inquietante pregunta: ¿cómo es posible que un imperio tan esplendoroso y un estilo y nivel de vida tan avanzado desapareciera tan bruscamente? Ya comenzamos. Roma deseaba ser una gran ciudad y progresar, y lo logró con tal éxito y eficacia que sirvió de modelo e inspiración para la fundación del resto de las ciudades del imperio. La decisión de fundar una ciudad y dónde situarla obedecía a una estrategia militar, logística o comercial. Pero el emplazamiento exacto dependía de factores y condicionantes muy variados. He aquí los principios primordiales en la fundación de una ciudad. En primer lugar, se seleccionará un terreno totalmente favorable, un terreno elevado y abierto, despejado de nieblas y con una orientación que no sea ni calurosa ni fría, sino templada. Se evitará además la proximidad a terrenos pantanosos. De esta forma, Marco Vitruvio Polión, arquitecto y tratadista romano, describe en su tratado sobre arquitectura los factores que se debían tener en cuenta para elegir el emplazamiento de una ciudad. En él considera multitud de factores, como por ejemplo que la cuadrícula de la ciudad debía estar orientada según los puntos cardinales, pero que esta orientación debía ser alterada según la dirección de los vientos dominantes. Y así continuaba con muchos detalles, como la orientación respecto al sol, la distribución alternativa de la cuadrícula según fuera una ciudad de interior o de costa, y un largo etcétera. Pero para los romanos había un condicionante crítico y fundamental por encima de todos los demás: el agua. Los romanos sabían que el agua era un elemento fundamental de progreso y bienestar y que debía llegar abundantemente hasta el corazón de la ciudad. Gayo Plinio Cecilio II, escritor, científico, naturalista y militar romano, más conocido como Plinio el Viejo, no pudo ser más explícito y rotundo cuando dijo: «Son las aguas las que hacen la ciudad». Era inconcebible que una ciudad, por pequeña que fuera, no dispusiera de agua potable y de baños públicos. Pero, ¿dónde encontrar grandes caudales de agua cuya calidad sanitaria estuviera asegurada? Los pozos ofrecían agua de gran calidad, pero de escaso caudal. Los ríos, aunque pudieran ser caudalosos, no ofrecían las garantías sanitarias exigidas por los romanos. Y lo mismo sucedía con los lagos y las presas. El agua de estos lugares podía contaminarse fácilmente. El agua de lluvia podía ser almacenada, pero no para beber, porque el agua retenida acaba siendo fuente de enfermedades. Solo había una solución posible: captar el agua en los ricos y poderosos manantiales de las montañas. Por lo tanto, antes de fundar una ciudad y escoger su emplazamiento definitivo, era fundamental certificar la existencia de manantiales suficientemente potentes y constantes que, con independencia del clima y las estaciones, asegurasen un suministro ininterrumpido de agua de calidad a los habitantes. Y determinar si la altura y la distancia a la que se encontraban permitía canalizar el agua hasta el emplazamiento deseado para la ciudad mediante la construcción de uno o varios acueductos. Solo una vez certificado esto, el emplazamiento de la ciudad podía confirmarse.
Con el emplazamiento confirmado, se procedía a la delimitación del terreno mediante un ritual que los romanos habían heredado de los etruscos. Un augur confirmaba si el lugar resultaba propicio para los dioses. En cualquier caso, el augur confirmaba un emplazamiento ya escogido por los ingenieros. Luego se procedía con la inauguratio. En un punto central del espacio elegido se abría una fosa y se introducían en ella ofrendas y tierra del lugar de origen de los fundadores. Después, se marcaba el perímetro de la ciudad con un arado tirado por una yunta de bueyes guiada por un sacerdote. Sobre este perímetro se situaría la muralla defensiva de la ciudad. Después, un mensor calculaba y delimitaba las zonas en el interior de este espacio. Finalmente, un sacerdote oficiaba la consagración mediante un sacrificio en honor de la tríada capitolina, formada por los dioses Júpiter, Juno y Minerva. La ciudad romana estaba articulada normalmente sobre dos ejes principales: el Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba más o menos de norte a sur, y el Decumanus Maximus, la calle perpendicular a esta que atravesaba la ciudad de este a oeste. El trazado del resto de las calles se realizaba en paralelo a ambas, formando manzanas. El núcleo de la ciudad era el foro. Se trataba de una gran plaza porticada, por lo general rectangular, donde se hallaban los principales edificios públicos. La curia o sede del senado local, las basílicas o edificios civiles donde se celebraban procesos públicos y operaciones comerciales, y los templos, especialmente los consagrados a la tríada capitolina. En las proximidades del foro se encontraban los mercados, y más allá, los edificios públicos dedicados al ocio y a los espectáculos, tales como las termas, el circo, el anfiteatro y el teatro. Este era el modelo ideal de ciudad romana, heredado del modelo hipodámico griego. Este modelo se puede comprobar fácilmente en muchas de las ciudades que han logrado conservar su huella en el territorio gracias a las imágenes de satélite. Por ejemplo, en Mileto, de origen griego, cuyo trazado reticular fue planeado por Hipódamo de Mileto, convirtiéndose en el arquetipo del diseño urbanístico que seguirían las ciudades clásicas. O en Timgad, también llamada Tamugadi, en Argelia, colonia romana. Se aprecia perfectamente el perímetro amurallado, el Cardo Maximus, el Decumanus Maximus, el foro en el núcleo de la ciudad y en sus cercanías el teatro. Pero el modelo ideal podía ser alterado. Podemos verlo en muchas ciudades. Por ejemplo, en Pompeya, en Italia. Esta ciudad se desarrolló sobre el terreno sin una cuadrícula claramente hipodámica. También en Palmira, en Siria, de origen nabateo, capital de la reina Zenobia, que finalmente fue conquistada y ampliamente romanizada. Cuenta con magníficas avenidas columnadas, pero su perímetro es muy irregular y la distribución urbana no tiene una estructura claramente cuadrangular. Pero en ocasiones el modelo podía alterarse considerablemente. Cuicul, colonia romana en Argelia, es un buen ejemplo. O Cirene, colonia griega en Libia, distribuida a lo largo de una gran calle en el Castro. O Éfeso, de origen griego y muy transformada por Roma, sin avenidas perpendiculares entre sí, pero con una gran calle principal y una enorme avenida porticada hacia el puerto.
La mayoría de las ciudades romanas eran obras colosales que abarcaban enormes extensiones. Pero a lo largo de 2000 años, todas estas ciudades han sufrido catástrofes naturales, saqueos o destrucciones premeditadas, siendo muchas de ellas prácticamente borradas de nuestro presente. A pesar de ello, importantes restos han logrado perdurar hasta nuestros días. Pero resultó que el emplazamiento escogido para algunas ciudades romanas fue tan idóneo y ventajoso que tras la desaparición del imperio, nuevas ciudades fueron construidas exactamente en el mismo lugar. Algunas de estas ciudades han perdurado hasta nuestros días y son el resultado de una evolución urbanística de más de 2000 años. En la actualidad, estas ciudades son maravillosos yacimientos arqueológicos. En ellas, la interpretación de los antiguos restos romanos supone un enorme y apasionante desafío. Año 218 a.C. El ejército cartaginés, al mando del general Aníbal Barca, emprende una gran campaña contra Roma. Para ello, decide cruzar Iberia y el sur de la Galia. Su objetivo es atravesar los Alpes para dirigirse directamente a Roma. Para cortar la vía de suministro al ejército cartaginés, Roma decide desembarcar en la antigua Iberia. Era fundamental cortar los suministros y las comunicaciones entre Aníbal y su retaguardia para así aislarlo. Pero para ello debe encontrar un emplazamiento militar estratégico en la costa mediterránea. El general Gneo Cornelio Escipión dirige a las legiones romanas con la misión de encontrar este lugar idóneo. Y lo halla en una elevación costera desde la que se dominaba una bahía propicia para construir un puerto. Allí se levantó un campamento y luego una ciudad. Es la aparición de Tarraco, la puerta de Roma en Hispania. Estas ventajas tan evidentes para el emplazamiento de una ciudad perduraron a lo largo de los siglos y el resultado es Tarragona, una placentera y próspera ciudad mediterránea española. Tarragona, que ha heredado su nombre de la antigua Tarraco, es una de esas ciudades modernas levantadas sobre múltiples ciudades antiguas. Pasear por Tarragona es algo muy especial. El hecho de que Tarragona esté exactamente en el mismo emplazamiento que la antigua Tarraco hace que al caminar, la historia te salude a cada paso. En los próximos minutos asistiremos a un gran espectáculo en el que comprenderemos la grandeza y esplendor que se oculta tras cada una de estas piedras. Unas excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad pusieron en evidencia estos restos. Se trata de 2 filas de columnas, con 14 de ellas en cada fila. Restos mejor conservados de otras ciudades permitieron comprender que estos restos corresponden con los de una basílica. Era un gran edificio de 3 naves. La nave central estaba más elevada que las laterales, hecho que favorecía la iluminación del interior. Esta basílica era la Basílica Jurídica, el lugar donde se formalizaban los temas legales como contratos y juicios, pero también actos de culto al emperador. Se trataba de un edificio integrado en el corazón de la ciudad, el foro local. Este contaba también con una plaza de unos 58 por 52 metros. A su alrededor se abría un pórtico de unos 6 metros de anchura,
formando así la zona comercial más importante de Tarraco. La excavación arrojó evidencias también de la proximidad de un Capitolio, el templo principal de la ciudad hace unos 2100 años, dedicado a los dioses Júpiter, Juno y Minerva. Si pudiéramos ahora contrastar lo que acabamos de conocer con la realidad, vislumbraríamos rápidamente que la Tarragona actual tendría dificultades para competir en grandeza y esplendor con la antigua Tarraco. En el norte de Tarragona encontramos un bonito y tranquilo parque llamado Campo de Marte. Es un lugar que nos traslada al pasado y nos ofrece paseos silenciosos y reflexivos. Este parque está situado al pie de las antiguas murallas romanas de Tarraco. Estas murallas son excepcionales por diversas razones. Primero, porque son una de las construcciones romanas más antiguas conservadas fuera de Italia. Segundo, porque a pesar de esta antigüedad, son de las mejor conservadas del mundo. En su diseño, se emplearon en los 3 primeros metros unos megalitos que sirven como refuerzo para los impactos de las máquinas de guerra y también para constituir una excelente cimentación. Impresionan estos tremendos bloques de piedra y sobrecoge pensar cómo fueron trasladados hasta aquí y colocados en su sitio. El peso de alguno de ellos debe de sobrepasar las 30 toneladas. En la parte superior, el diseño contempla una obra de sillares regulares, bien ajustados, unidos en seco y sin mortero. Es el llamado opus quadratum. Muchos de estos sillares presentan marcas incisas que recuerdan obras similares alzadas en Italia. Veamos la técnica constructiva. La base de la muralla tiene unos 5 metros de ancho. A ambos lados se situaban los megalitos y el interior se rellenaba con piedras gruesas y tierra. Después se situaban los sillares. Bien trabajados, perfectamente ajustados y unidos en seco. Cada pocos metros se colocaban otros transversalmente, formando muros interiores. Con esta técnica se lograba un esqueleto interior que reforzaba y aumentaba considerablemente la resistencia de la obra. Se creaban además compartimentos independientes que no comprometían al resto de la muralla en caso de que se abriera una brecha. El interior se rellenaba inicialmente de piedras pequeñas y cascotes de menor tamaño, y después se extendían capas de adobes de unos 10 por 30 por 45 centímetros. La altura total de la muralla alcanzaba los 10 o 12 metros y la anchura en la parte superior unos 4 metros. Suficiente para habilitar una zona de vigilancia conocida como paso de ronda. A distancias hábilmente estudiadas se levantaban torres. En ellas se situaban los soldados, a veces armados con escorpiones, cuya misión era defender la muralla. La distancia entre estas torres estaba normalmente determinada por el alcance de estas armas. En la cara interior, rampas inclinadas permitían el acceso rápido y eficaz de personas y máquinas de guerra al paso de ronda. En la actualidad, la parte conservada de la muralla de Tarragona envuelve solo parcialmente el núcleo antiguo, pero en su momento se extendía a lo largo de todo el perímetro de la ciudad, unos 5 kilómetros.
La adaptación de Tarraco a un terreno en pendiente y siendo una ciudad de costa condicionó su distribución. Esto la sitúa claramente en el grupo de ciudades que se apartan del modelo ideal romano. También contribuyó el hecho de ser una ciudad tan importante como lo era una capital de provincia. Tarragona es una ciudad de gran hospitalidad y con un maravilloso clima mediterráneo. Parece que esto ya era así hace 2000 años, porque los textos antiguos ya hablan de que Tarraco tenía una población cordial y su clima parecía una eterna primavera. Así, la población de Tarraco era importante. Tenía un gran comercio y muchos visitantes, y los edificios de espectáculos estaban dimensionados en consecuencia. En el extremo oriental de esta calle encontramos hoy restos de la muralla medieval de Tarragona. Este es un sector de la ciudad que ha estado ocupado durante mucho tiempo y hasta la época moderna por fortificaciones militares que han aprovechado los restos romanos. Por fortuna sin malograrlos gravemente. Así que, tras estos muros, tenemos una agradable sorpresa. Aquí tenemos los 3 únicos arcos que han sobrevivido de los 55 que formaban la fachada del circo. Tienen 7 metros de altura. Realmente impresionantes. Podemos ver que la fachada está construida con sillares trabajados con esmero. En el interior, otros más pequeños de tipo sillarejo. Y las bóvedas vemos que están elaboradas con el famoso hormigón romano. Estos arcos estaban normalmente cerrados con rejas que se abrían al público con ocasión de los espectáculos. Estos espacios abovedados servían para diferentes usos. Este en concreto tenía unas escalinatas para el acceso a las gradas superiores. Desde este lugar podemos ver los arcos que se conservan. Y desde aquí tenemos las cimentaciones de los que no han conseguido perdurar. Encontraríamos algunas más de estas cimentaciones si levantásemos esta calle y muchas más debajo de esas casas. Allí se insinúa claramente la forma de las gradas. La ciudad romana estaba articulada normalmente sobre 2 ejes principales, el Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba de norte a sur, y el Decamenos Maximus, la calle perpendicular a esta que atravesaba la ciudad de este a oeste. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.